Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a afianzar un poco más cosas que habíamos visto antes. Entonces, voy a partir de una máquina de Machine Simulator. Como sabemos, Machine Simulator tiene muchas demos y hay muchas máquinas que se pueden utilizar. Entonces ejecutamos una demo para ver cómo va esta máquina. Entonces esta máquina tiene una cinta A o cinta 1 eh, que lanza paquetes de dos tipos. Después tenemos la cinta B, que lanza siempre paquetes del mismo tipo, y la cinta C, que lanza siempre del mismo tipo. En función de lo que lanza la A, del tipo de la A, se juntará con el paquete de la B o de la C eh, para ir a la cinta D, que de ahí se expulsará. El tipo de paquete que lanza la cinta A se ve con una cámara aquí, al final de la cinta A. Esta cámara, bueno, yo la he usado, he utilizado cámaras de estas en trabajos pues para selección de cosas y tal. Y bueno, pues es bastante parecida a la realidad porque, bueno, pues nos da un número, una señal analógica en función de lo que está leyendo. Bien, entonces las azules se van con las azules y las negras se van a las naranjas y de ellas van a la cinta D. Entonces, bien, teniendo como premisa esto, yo lo que he hecho ha sido eh, lo siguiente. Vamos a editar. He cogido ese diseño y lo he modificado de tal forma que lo que he hecho ha sido añadir un armario para poder trabajar en manual, en automático, en semiautomático, darle marcha a paro y una seta de emergencia para parar o no. Entonces aquí voy a ir un poco más allá, debido a que a veces no tenemos pantalla y demás para ver el tipo de alarma que se ha producido. Voy a simular la alarma de la siguiente forma. Cuando le pulse la seta de emergencia, el número de etapa en donde se encuentra me va a aparecer según dos señales, según dos pilotos. ¿Vale? El alarma unidades, el piloto de la derecha, y alarma decenas, el de la izquierda. Bien, después aquí también he colocado otros dos pilotos, si está listo para funcionar o está con alarma, si está en semiautomático o automático en función del selector, y después una baliza que es ni más ni menos que repetitiva al listo, que es el verde, y la alarma de decenas y unidades. Decenas y unidades, ¿en qué sentido? Pues por ejemplo, si es la alarma, si se ha parado en la etapa 19, pues en decenas valdrá un 1 y en unidades un 9. Entonces ahora vamos a ver cómo trato estas alarmas. Lo demás lo he dejado exactamente igual. Lo único que he hecho ha sido ordenar un poco el tema de cada cosa, cambiarles de nombre porque lo he puesto en español. Bueno, algunas cosas WordPart no, y ni el creador tampoco. Eh, pero hay otras que sí. Entonces, bueno, aquí vemos los componentes que tiene. Eh, Tiene lo que es el manipulador. He redireccionado entradas y salidas, con lo cual, bueno, pues también aquí en este programa no me funcionaría el programa de demo, ¿vale? Que tiene hecho. Porque las entradas y salidas son distintas, las he redireccionado. Entonces tengo el manipulador. En el manipulador que tengo, pues el eje X, el Z y el Y. Y la rotación no la utilizo tanto en salidas analógicas, perdón, en salidas, sí, analógicas, como en entradas analógicas.
Y después tengo como salida digital el succionador y la entrada digital como que ha detectado pieza. En la cinta lo que hago es, lo primero, el motor de la cinta es esta por donde entran las dos piezas. El sensor A es el sensor que hay al final de la cinta, el que detecta que la pieza ha llegado al fondo. La pieza, dos tipos de pieza, la Gorpar 4 y la Gorpar 3, que cada una tiene un número, es el Part Type 3 y el Part Type 2, ¿vale? Y después el creador de piezas, y al final la cámara. Después la cinta B lo que tiene es pues casi lo mismo que la A, pero solo crea un tipo de piezas y no tiene cámara. Tiene el motor de la cinta, el sensor B, que será el sensor de detección de que ha llegado el paquete al final de la cinta, la parte para crear y el creador de la cinta. Y la cinta C, esta sí que es exactamente igual que la B, que tiene lo que es el motor de la cinta, el sensor C, que es el final de la cinta, el tipo de piezas, el Curpar 2 y el creador. Y después la cinta D, esta tiene muy poco, tiene lo que es el motor, el sensor que no lo utilizo realmente y el destructor. Después, como inertes, cosas inertes, pues tenemos las vallas, los topes, bueno, pues los encauzadores, en fin. Y después yo lo que he creado ha sido el armario eléctrico, en donde tengo lo que es el armario, tengo la marcha con lo que es el pulsador de marcha, que tiene su salida digital y su entrada digital, el pulsador de paro, lo que es la baliza, que tendrá sus tres colores, eh, la seta de emergencia, alarma 10 y alarma 1, que es lo que hemos visto, los pilotos que nos van a mostrar las alarmas, después el piloto de alarma en general, el piloto de listo en general, el selector de semiautomático automático, el piloto de semiautomático y el piloto de automático, y luego el pie, que el pie no tiene nada. En TIA Portal he creado el programa con lo siguiente. He tenido en cuenta lo que es el cronograma tal y como lo habíamos visto. Entonces he creado dos cronogramas, el de proceso y el de alarmas. El de proceso es muy similar bueno, todos son similares al final. Es muy similar al de proceso que habíamos visto antes en otra aplicación. Entonces, bueno, tengo el DBMEM, como siempre. En el DBMEM tengo lo que son las entradas digitales, que hemos visto, lo que son las salidas digitales, lo que son las entradas analógicas, lo que son las salidas analógicas y lo que es el motor de pasos del cronograma de proceso. Bien, entonces desde el main he llamado a entradas y salidas digitales, a general, a proceso y a alarma. En entradas y salidas digitales hay algo que he utilizado aquí, que se suele utilizar a menudo, que es lo siguiente. Bueno, he declarado las entradas digitales, pero en concreto en la entrada de emergencia le he dicho que es no la I8. Es decir, como es un contacto normalmente cerrado, para trabajar con él en el programa como si fuese normalmente abierto, pues hago la primera traducción de esta forma y así ya lo trato normal. ¿Vale? Entonces tengo las entradas, tengo las salidas, tengo las entradas analógicas y las salidas analógicas. Después en general, aquí en general controlo el tema de, bueno, pues si se pulsa la emergencia memorizo la salida de alarma, si no hay emergencia memorizo la salida de listo, o sea, las dos son complementarias. Si se pulsa marcha o con la salida de marcha doy la baliza verde. La salida de marcha, ¿cómo funciona? Pues con marcha hasta paro, ¿vale? Siempre que no haya alarma. Cuando no hay marcha ni hay alarma, pues hay paro.
tanto la marcha como la paro siempre que no haya alarma. Cuando hay alarma, pues está parado y no se ilumina ningún piloto de los dos. En automático, si no hay alarma, se ilumina el piloto de automático, y en semiautomático, que es el selector automático semiautomático, si no hay alarma, se ilumina el semiautomático. Ahora he creado el FB alarma, del que lo he llamado desde el main. Bueno, esto sería el cronograma de las alarmas, ¿vale? En donde, bueno, he definido de alguna forma lo siguiente. Vamos a ver, en primer lugar, me he creado aquí en estáticas el tema del motor de pasos de alarmas, así como el motor de pasos de proceso lo he creado en dbmem, pues el de alarmas lo he creado en la FB de alarmas, que la diferencia de la FB a la FC es que en la FB tenemos memoria estática, que de hecho a la hora de llamar al FB se ha creado un db de alarma que ya lo puedo llevar al sistema para que no me moleste. Bien, bueno, entonces permiso, alarma, saltar, salto, etapa y motor de pasos. Esto es todo inherente a los pasos. Después están los TIs, el TI1 y el TI0 son para los temporizadores iniciales, ¿vale? En activo y en reposo. El TA es para el temporizador en activo de cada dígito, digamos, y el TR el reposo. Y después el TF1, el TF0 son los temporizadores para hacer lo que es el blinking, digamos, final de lectura, y el TFF es un temporizador final que será más largo justamente para separar un número o sea, una vez que se muestre la alarma de la siguiente. Después tengo alarma 10, alarma 1, es decir, el número que voy a generar de alarma en unitario, en decenas, un valor intermedio para utilizar por ahí también, el piloto de alarma 1, el piloto de alarma 10 y un temporal también para utilizar. Como constantes tengo la de 10, después están los temporizadores. Como vemos, es una décima de segundo, le he puesto a cada temporizador en inicialización para que haga un parpadeo rápido, y después ya el contador activo y en reposo, el temporizador activo y en reposo, un segundo y medio segundo para que podamos contar el número de que se trata. Los temporizadores de los parpadeos finales son pues de décima de segundo también, tanto en activo como en reposo, y después 2 segundos de tiempo de fin de reposo, digamos. Bien, como podemos observar en el cronograma de las alarmas. Entonces lo primero que hago es, si hay una alarma, si no está en la etapa 0, entonces depende de si está en la etapa es superior a 10 o inferior. Esta etapa es la etapa del dbmem motor pasos etapa, es decir, la etapa de proceso, ¿vale? Aquí lo que vamos a coger es que si cuando se ha producido la alarma no estaba en la etapa de proceso 0, entonces nos va a visualizar el valor de la alarma. Entonces, si es bueno, ¿cómo vamos a ver si hay una alarma? ¿Qué número es? Vamos a ver cómo lo hacemos. Si es mayor o igual que 10, quiere decir que en alarma 10 habrá un número, ¿vale? ¿Qué número será? Pues el número de la etapa dividido por 10, el valor entero, ¿vale? Pues si es la 25, pues será un 2, ¿vale? Después, ¿qué número será el de alarma 1? En el caso de que sea mayor o igual que 10, pues multiplicamos el valor de alarma 10 multiplicado por 10 y le restamos a la etapa. Por ejemplo, si es el 25, alarma 10 valdría 2, y entonces le restamos el 25 menos 2 y nos quedaría un 5, es decir, un 2 y un 5. Si es menor que 10, pues nada, alarma 10 tiene 0
y alarma 1 valdrá lo que es la etapa de proceso. Bien, cuando la etapa es 0 o no hay alarma, entonces en alarma 10 pone un 0, en alarma 1 pone un 0, pone un 0 en la etapa de alarmas y pone un 0 en el salto y manda a saltar para que se ponga a 0 la etapa. Bueno, esto lo hacía, pero lo quité por el tema de permiso de alarma para calcularlo después. Esto lo quité, ¿vale? Lo hacía para probar y tal, lo puse. Pero como vemos está quitado. Proceso de funcionamiento normal, quita alarmas cuando se pulsa marcha, cuando hay la salida de pulsa marcha, pongo un 0 en salto para quitar alarmas. ¿Por qué? Porque vamos a ver si hay alarma, la salida del pulsador de marcha está a 0, con lo cual no forzaríamos a 0 la etapa de la alarma, sino que visualizaríamos la alarma normal, ¿vale? Entonces, con el pulsador de marcha a 0, o sea, pongo a 0 el salto y además le digo que salte. Bien, ahora controla en reposo si se produce la alarma. Entonces, desde la etapa 0 hasta la etapa 1, si se produce la alarma, le digo que pase a la siguiente etapa. Como vemos, simplemente está en reposo y cuando la etapa vale 1 es que hay una alarma. Entonces, bueno, pues vamos a darle permiso. También, bueno, cuando hay una alarma, también me habrá puesto o bien en alarma 1 o bien en alarma 10 o bien en las dos, pues si es la etapa 10, pues me habrá puesto un 1 en alarma 10 y un 0 en la 1, pero si no es la etapa 10, pues por ejemplo que es la 15, pues me habrá puesto un 1 y un 5, o si es la 7, pues me habrá puesto un 7 y un 0. Bien, entonces le da permiso ¿para qué? Para que salte a la etapa 2. En la etapa 2 me va a controlar el inicio, como vemos en el cronograma, desde la etapa 2 hasta la etapa 9. Entonces, de la etapa 2 a la etapa 3 me va a activar, se me va a poner a on los pilotos, de la etapa 6 a la 7 también se me va a poner a on, de tal forma que con voy a tenerlos encendidos una décima de segundo cada vez. Bueno, y después el tiempo lo activaré siempre que esté en la etapa 3 o en la etapa 7, ¿vale? El tiempo de activo, el inicio. Y bueno, le pongo pues el tiempo 1, que es una décima de segundo. El tiempo de reposo de inicio, pues lo mismo, en la etapa 5 o en la etapa 9 en lugar de la 3 o en la 7, y también es una décima de segundo. De tal forma que hará un par de parpadeos rápidos y después ya empezaremos a contar. Después en la etapa 2, en la 4, en la 6, en la 8, que son las etapas de activo, perdón, las etapas de paso de tanto de activo como inactivo de inicio, le daré permiso. Asimismo, en la etapa 10, en la etapa 3 o en la 7 si se ha cumplido el TI1, o en la etapa 5 o en la 9 si se ha cumplido el TI0. ¿Vale? O sea, todas estas son las etapas por donde pasa, es decir, desde la 2 hasta la 9 incluidas, pero claro, unas pasan sin tiempo, es decir, que pasan tal cual, que las podríamos incluso suprimir, y otras pasan con tiempo. Digo suprimir y además también podríamos aumentar etapas que no hiciesen nada, que lo único que hacen es repetir lo de la etapa anterior. También se suele hacer bastante, pues por si hay que meter alguna cosa nueva en el programa. Por ejemplo, imagínense que estamos trabajando con una máquina que estamos diseñando y que no sabemos si le vamos a colocar algún elemento más. Entonces se suele hacer en los cronogramas el colocar zonas sin que haga nada las etapas, es decir, van a pasar automáticamente a las siguientes y ya está. Bueno, vamos a controlar las unidades. En las etapas 10, bueno, las unidades, vemos que
bueno, al igual que las decenas, en los mismos pasos o etapas se van a activar o desactivar, pero claro, cada uno tiene un contador, ¿vale? Una cosa es las unidades y otra cosa es las decenas. Entonces, de la 10 a la 11, que sería el primer byte, si alarma es mayor o igual que 1, pues saca la iluminación. Del 14 al 15, que sería el segundo byte activo, ¿vale? El primer byte activo, el segundo, saca la iluminación. El tercer byte activo y así hasta el byte número 9, ya pongo si es mayor o igual la unidad al número que sea. Si la etapa es menor que 10 y está en alarma, también, ¿vale? Quiere decir que está en la parte inicial, ¿vale? De aquí arrastramos si hemos iluminado el piloto de alarma de las etapas anteriores también, ¿vale? Lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, y ahora controlamos las decenas, lo mismo que con alarma 1 hacemos con alarma 10, ¿vale? Después controlamos si ha terminado las unidades y las decenas, es decir, en la etapa 14-15, que lo que hace es, en la etapa 14-15 lo que hace es activar, en el caso de que sea un 2, entonces si la alarma 1 es menor que 2 y la alarma 10 es menor que 2, pasaría automáticamente a la etapa 44, que es donde ya ha terminado todas las alarmas. Es decir, aquí lo que está controlando que en la etapa que se encuentre en donde tiene que activar la alarma que sea, ¿vale? El piloto que sea de unidades o de decenas, pues si ha llegado, pues que pase directamente al final, que no se espere los tiempos hasta contabilizar 10 pilotos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si en la etapa 12, si fuera en la etapa 12, pues bueno, pues sería alarma 10 un 1 y alarma 1 un 2. Entonces nos saltaría a la 44 en la etapa 18, ¿vale? Y nos evitaríamos tener que explorar hasta ver si es hasta 99, digamos. Bien, cuando nos ha forzado a ir a la etapa 44, o bien con saltar, activa saltar también para que salte a la etapa, el motor de etapas. El control de tiempo activo inactivo, controla activo inactivo de alarma en unidades y en decenas. Vale, pues en, en las etapas de la 1 a la 45, o sea, de la 10 a la 45, perdón, que es en donde puede activar las luces de alarma 1 o de alarma 10, de unidades o de decenas, bueno, pues cuando están activas estas luces, lo que hace es contar el tiempo de activación. Y cuando están en reposo en estas mismas desde hasta, bueno, realmente activo empieza en la 10 porque la 10 y la 11 está activa. Y en reposo, pues está desde la 13 hasta la 45 puede estar en reposo. Entonces, si no hay alarmas, pues se va a la espera el tiempo TR de reposo. En la etapa 10, en la 12, en la 14, que son justamente las que no tienen que contabilizar tiempo, activa el permiso directamente, así hasta la 40 y tantas, hasta la 44. Y en la 11, 13 y tal, pues espera el tiempo de activado, ¿vale? En la 11, en la 15, así hasta la 43, y en la 13, en la 17, el de reposo, ¿vale? Hasta la 45, y luego el permiso también, si me viene de arriba, pues también lo saco. Después controla el final, vale, pues el final he definido también una serie de impulsos, así como en el principio he definido dos visualizaciones a 1, en el final he definido pues 1, 2, 3, 4 visualizaciones a 1. Vale, o sea que me va a dar 2 parpadeos al principio, al inicio, y 4 parpadeos al final.
¿Vale? Entonces, aquí están 1, 2, 3 y 4. Los 4 parpadeos que, bueno, se corresponden 46-47, que son cuando está en activo, la 50-51 cuando está en activo, el segundo parpadeo y así sucesivamente. Bueno, pues esto me va a provocar el temporal, que es este temporal, junto con que se hubiese producido la alarma 1, me va a producir la luz de la alarma 1, y el mismo temporal, justo con que se hubiese producido la luz de la alarma 10, me va a activar el piloto de la alarma 10. Y ahora, para el tiempo de activado, pues es en las etapas 47, 51, 55 y 59, que es cuando está activada los pilotos de alarma 1 y alarma 10, pues es cuando se activan. Bien. Después, cuando se desactivan, pues en la 49, 53, 57, y estamos hablando siempre de final ahora. Y después, en la 46, 48, que no hay tiempos, 50, 52, 54, 56 hasta el 60, activa el permiso, y después en la 47 está la 59, siempre y cuando haya pasado el tiempo de activado final, y en la 49 hasta la 57 el de desactivado final. Y si había permiso, pues continúa con el permiso que hubiese. Si no está en estas etapas, claro. Después, controla el tiempo de separación entre mensajes. En la etapa 61 tenemos el TFF, ¿vale? Que le hemos puesto 2 segundos. Entonces, si está en la etapa 61, cuando se haya pasado el TFF, dará el permiso para ir a la etapa 62. Y luego en la etapa 62, o bien si no hay alarma, entonces salta a la etapa 0 nuevamente, a inicio. Cuando está en la etapa 62, cuando no hay alarma o cuando se le ha ordenado saltar, salta. Después, el tema de control de pilotos, el piloto de alarma 1 y el piloto de unidades y de decenas, bueno, pues activa la baliza rojo y la baliza amarillo. La baliza rojo y la baliza amarillo, que hemos visto que eran las dos luces del cuadro de alarma 1 y alarma 10, y además los pilotos de las balizas. Bueno, después está la instancia del motor de pasos, y bueno, pues pone un 0 en salto para que no salte a ninguna etapa si no se le pide. Y después inhibe el salto ahora, el saltar, ¿vale? Bien, esto en cuanto a las alarmas. Ya veremos cómo funciona. Creo que es, bueno, es una manera de hacerlo. Cuando no tenemos recursos, pues por ejemplo, si no tenemos una pantalla o tal, entonces pues es una forma que me he inventado yo de visualizar el número de etapa en donde está parado el equipo, en donde se ha producido la alarma en el equipo. Vale, si en lugar de haber hasta, digamos, 100 etapas, hasta 99, hubiese hasta 999, bueno, pues lo haríamos con 3 pilotos con esta lógica. Vale, y no había ningún problema, se hace exactamente igual. Bueno, los ficheros comunes son desde hasta, que ya lo vimos, motor de pasos y tiempo on, que ya lo vimos. Son funciones que me voy haciendo yo, que luego voy utilizando los distintos programas. En los procesos que tengo, en donde estará, tenemos que fijarnos en el cronograma del proceso, tenemos la cámara. Bueno, si empezamos de arriba abajo, lo primero que tendremos será los pasos del proceso, lógicamente, la cinta A, la cinta B, la cinta C, la cinta D. Después el manipulador, lo que es la traslación horizontal, ¿vale? Lo que es la elevación o vertical y lo que es la succión, y después estaría la cámara, ¿vale? Y el control del proceso en general. Después tenemos un dB del motor de pasos,
que este es simplemente por llamar al motor de pasos desde proceso, o sea que se ha generado él después al llamar a los distintos temporizadores. Estos también los podemos pasar al sistema porque se han generado de forma automática y así ya no nos inducen a equivocación. Entonces, si empezamos por proceso, que es al que se le llama desde main, en proceso lo tenemos muy sencillo. Controlamos el tema de emergencia, ¿vale? Según la entrada de emergencia activamos la alarma, según la de salida del pulsador de marcha temporal en el primer ciclo, en el primer scan, inicializamos el motor de pasos. Esto era para pruebas. Inicializamos el motor de pasos y le decimos saltar. Después calcula cuándo debe explorar los módulos, es decir, bueno, si quiero puedo decirle que etapa A igual a etapa siempre, o puedo darle un tiempo pues para poder probar tranquilamente y para poder, bueno, para que vaya más despacio, digamos. Entonces, cuando la etapa coincide con la etapa anterior, es decir, que ha llegado al ciclo que coincide, la salida de marcha le da permiso al motor de pasos. Después llamamos a los controles de los procesos de la cinta A, de la cinta B, de la cinta C, de la cinta D, del manipulador traslación, del manipulador elevación, del manipulador succión y de la cámara. Y después al final miramos a ver si ha llegado a la última etapa. Si ha llegado a la última etapa, que es la 28 en este caso, la etapa de proceso, vamos a saltar, ¿vale? ¿Y a dónde saltamos? Pues a la etapa 1, ¿vale? Y también si le hemos dicho saltar antes. Bien, para saber si se han ejecutado las acciones de la etapa en curso antes de pasar a otra, bueno, pues tenemos el tiempo de paso. Si ha ocurrido el tiempo de paso, la etapa la ponemos en etapa A. Bueno, le hemos puesto una décima de segundo, le podía haber puesto 0 sin ningún problema. Entonces, cuando la etapa es distinta a la etapa A, ejecuta el tiempo de paso, que repito, le he puesto una décima de segundo. Con lo cual tampoco se pierde ahí mucho, pero se podía haber puesto a 0. Controla la alarma además del estado anterior. Entonces, con la salida de alarma le activa la alarma al motor de pasos y también con la misma activación, si viene de antes, pues también la activa. Control automático, semiautomático, para poder probar. Bien, después de haber hecho el tutorial, más o menos, me di cuenta lo sencillo que era colocar el automático semiautomático. Y simplemente con esta instrucción puedo trabajar en automático o en semiautomático. ¿Y cómo lo hago? Pues habilitando o inhabilitando el permiso. Si yo cojo lo que tenía del permiso anterior y está en automático, pues directamente lo paso a permiso, no le hago nada. Pero si en lugar de estar en automático está en semiautomático, espero al pulsador de marcha, ¿vale? Para darle permiso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se quedaría parado en semiautomático hasta que se le pulsase la siguiente vez pulsador de marcha, lo cual nos va a venir muy bien para el tema de pruebas, como ya veremos. El motor de pasos, bueno, pues se le llama siempre de la misma forma, con el permiso, la alarma, saltar, salto, el último le pongo 100 por poner algo, que siempre que sea superior al número de pasos, me lo podría haber evitado, pero bueno. Y después el paso que nos da la función, pues se lo paso a la etapa. Después pongo permiso, lo activo siempre y la alarma la desactivo para que empiece desde cero, digamos, o sea, con todos los permisos. Entonces, bueno, pues vamos a ver la cinta A. Si nos fijamos en el cronograma, la cinta A es muy sencilla. Simplemente de la etapa 1 a la etapa 2 estoy esperando al sensor A. Y en la etapa 2 saltará si tiene sensor A, que eso ya lo veremos después. Bueno,
Si no ha llegado al sensor A y no tiene alarma, entonces activa la cinta y además el creador para que se cree la caja. Y después de la 13 a la 23 para volver a reactivar la cinta también. ¿Vale? Bien, controla si debe esperar. Si está en el paso 2 o bien en el paso 23, porque lo he definido así, que se espere a que haya llegado el paquete al sensor, entonces mientras no llegue el paquete al sensor, eh, activa alarma, con lo cual se nos va a estar esperando ahí el motor de pasos. Y le pongo esto por si acaso no le llamase la primera vez, pero bueno, no es el caso, le llamo a la primera función, pero bueno, por si acaso y para dejarla en todas igual, se lo pongo aquí, lo de la alarma, como realimentación. Después llamo a la cinta B. La cinta B es todavía, si cabe, más, vamos, tiene menos cosas que la A. Pero vamos, básicamente es lo mismo, porque el creador de la B te crea una parte y el creador de la A te puede crear una de las dos. Bueno, la cinta B, y aquí, digamos, a la cinta A, la B le hace la trato igual. Desde el 1 hasta el 2, bueno, pues mientras no haya sensor y no haya alarma, pues ha activado la cinta B y el creador B. Y lo mismo de la 20 a la 27, pues porque lo he definido así. Vale, y ahora mira a ver si debe esperar. Lo mismo, en la cinta C exactamente igual que la B, vale, exactamente igual. Y en la cinta D, que es la de descarga, bueno, pues desde la 26 hasta la 19, es decir, pasando por 0, ¿vale? Si no se ha cumplido el tiempo para pararse la cinta y no hay alarma, pues entonces, bueno, activa el movimiento de la cinta y el destructor. Tiene un tiempo de marcha máximo, pero bueno, ya veremos que ni siquiera se llega a cumplir. Entonces, bueno, controla si debe esperar. Esto lo tenía puesto, pero lo he quitado pues para que no espere al tiempo al TD25, sino que cuando le toque parar se pare, porque además en este caso se va a parar. Bueno, después de las cintas viene el manipulador, traslación. Aquí a lo que hacemos es utilizar el tema de las analógicas, entonces como constantes, bueno, pues el manipulador traslación, como va a ir desde la cinta A hasta la cinta, bueno, lo primero que va a ir a posicionarse en la cinta A. Si es la caja de tipo 2, se va a posicionar en un sitio, en X y en Z, y si es de tipo 3, se va a posicionar en otro, en X y en Z, ¿vale? Como podemos ver, hemos tomado los valores de las posiciones en cada uno de los sitios y lo aplicamos aquí, ¿vale? Lo aplicamos en el tema de traslación y en el tema de elevación. En traslación aplicaremos en la X y en la Z y en elevación aplicaremos en la Y. Después cuando va a la cinta B va a esta posición, cuando va a la C va a esta posición y cuando va a la D, vaya con el tipo de caja que vaya, va a esta posición. Bien, entonces ahora, dicho esto, controlamos el tema de la posición a la cinta A. Entonces desde la etapa 5 hasta la etapa 6, como vemos en el cronograma del proceso, va a la cinta A. ¿Pero cómo va a la cinta A? Bueno, pues como vemos, lo primero, antes de llegar a la etapa 5, en la etapa 4 ha tenido que leer la cámara. Y la cámara nos ha tenido que dar un resultado. Y el resultado va a ser un 2 o un 3, en función del tipo de caja. Entonces, si es un 2, nos va a posicionar para la cinta A con caja 2, y si es un 3 con caja 3, porque tienen distintas dimensiones. Entonces, para que posicione en el centro, lo hacemos así. O lo he hecho así, vaya. Controla si debe esperar. En la etapa 6, bueno, pues si es de tipo de caja 2, mira a ver si ha llegado a la posición. Y si es de tipo de caja 3, mira a ver si ha llegado a la posición.
Si no ha llegado a la posición, entonces alarma, junto con lo que viniese de antes, con lo cual la alarma no significa alarma, en este caso significa que tiene que esperar. Ahora controla la marcha del manipulador de traslación a la cinta B o a la cinta C, es decir, desde la A irá a la B o a la C. Entonces, desde la 13 o la 14, que es desde donde va de la A a la B o la C, entonces si no hay alarma, alarma quiere decir que no han pulsado la seta de emergencia, en función de que la cámara haya leído un 2 o un 3, se nos va a ir a la cinta B o a la cinta C. Entonces carga en el eje X y en el eje Z, en la salida analógica, la posición de la cinta B o la cinta C y ya está. Ahora controla si debe esperar en esta misma etapa, en función de que haya leído un 2 o un 3 el tipo de caja, mirará a ver si ha llegado a la cinta B o a la cinta C. Y si no ha llegado, nos da alarma. Cuando haya llegado, pasará a la etapa siguiente. A la cinta D lo mismo. En la etapa 20 o 21 se nos va a ir desde la cinta C o la cinta B o C, a la cinta D. En la cinta D hemos visto que solamente había un posicionamiento. Entonces, tanto en X como en Y, o sea, como en Z, perdón. Entonces se coloca y ya está. Controla si debe esperar, pues mira a ver si ha llegado a la posición. Bien, eso en cuanto a traslación. En cuanto a elevación es muy similar a la traslación, lo que pasa que es mucho más sencillo porque solamente tiene dos posiciones. Lo que pasa que sube y baja varias veces. Entonces, de la etapa 26 a la 6 debe de estar arriba, de la etapa 11 a la 14 y de la etapa 18 a la 21 también debe estar arriba. Por lo tanto, si no hay alarma, sube el manipulador arriba, a reposo. Mira a ver si debe esperar en estas etapas, espera a que haya llegado a reposo, a la posición de reposo. Y mientras no haya llegado, pues paraliza el motor de etapas de proceso. Cuando llegue, de parte de él, dará permiso. Controla la marcha de manipulador de elevación a la cinta A. Vale, pues en la etapa 7 u 8 tiene baja hasta la 1.27 o hasta la 1.23, depende del tipo de caja, ¿vale? Entonces en la propia cinta A, bueno, pues tiene dos alturas distintas, depende del número de caja. Ahora controla si debe esperar, pues todo igual, depende de si es el 2 o el 3, lo que pasa que en lugar de ser la X y la Z, pues es la Y solo, ¿vale? Pues bien. Después lo mismo para la cinta B o C, si es del tipo 2 o si es del tipo C3, pues irá a la cinta B o a la cinta C, que casualmente tienen la misma posición en altura, pero aunque no tuviese la misma posición, pues está preparado, ¿vale? Para que tenga la posición que tenga. Controla si debe esperar, lo mismo. Esto se podía haber unificado por ser la misma posición, pero si mañana cambiamos de tipo de caja, pues ya hemos cambiado de posiciones, con lo cual lo dejo así, que entiendo que es bastante más abierto. Controla manipulador de la cinta hasta la cinta D, bueno, ya hemos visto que siempre era la misma posición también en la D, y lo mismo. Bien, ahora una vez hecho la traslación y la elevación, vamos a la succión. En la succión, todo ello es del manipulador. Bien, en la succión, en la entrada, en la etapa 25, tenemos que tiene que esperar el tiempo de succión para saber que ha dejado ya la caja en la cinta D. Eso vamos, que espera un tiempo sin succión para que no se arrastre la caja otra vez cuando levante. Entonces siempre nos aseguramos de que haya succionado o que haya dejado de succionar con el tiempo. En la etapa 9 hasta la 23 debe tener la succión activa. Vemos en el cronograma que en la etapa 10 espera un tiempo de succión y en la etapa 17 espera otro tiempo de succión. Pero vemos también que desde la etapa 9 hasta la etapa 23 está succionando.
¿Por qué estos dos tiempos de succión? Pues muy fácil. El primer tiempo de succión es cuando coge lo que es la tapa, digamos, para ponerlo en la base. Y el segundo tiempo de succión es cuando está succionando la pieza completa con las dos cosas. Por eso los dos tiempos de succión. Después controla si debe esperar con succión. Entonces en la etapa 10 y en la etapa 17. En la etapa 10 el tiempo de succión será, como he dicho, para coger la base, y en la 17 para coger el completo. Hemos tratado la 25 arriba, para en vez de coger, dejar. Después, tiempo de poner o quitar succión. Vale, pues en la etapa 10 o en la 17, si detecta caja, entonces, bueno, pues activa el tiempo de succión, que será un segundo. Y en la caja 25 no tengo necesidad de detectar caja porque la voy a dejar allí, aunque sí que la está detectando, pero es igual. No lo pongo, ¿vale? Pues bien, esto es más que nada por claridad. Bueno, y ahora falta la cámara. La cámara, como vemos aquí, es súper sencillo porque es solamente desde la etapa 3 a la 4. En la etapa 3 le decimos marcha, le pedimos marcha a la cámara. En la etapa 4 está pidiéndole marcha. Estamos esperando a que la cámara nos haya dado fin. Entonces, bueno, pues en la etapa 3 y en la etapa 4 activamos marcha, y en la etapa 4 estamos esperando a que la cámara nos dé fin, y mientras no nos dé fin, que es prácticamente inmediato, aquí prácticamente no para, entonces pues nos pararía el proceso. Bueno, pues visto todo el programa, vamos a ver cómo funciona. Esto lo tengo en marcha, con lo cual, bueno, pues podemos ver el tema de las alarmas, que es lo que me interesa en este tutorial. Bueno, lo voy a preparar por si acaso y lo veremos. A ver si voy arriba. Bueno, bien. Vamos a ver a ejecutarlo con Machine Simulator. El Machine Simulator cargo como siempre el driver Comunica 3, que es el más completo, el que más entradas y salidas tiene. Y bueno, de momento, si yo le pulso alarma no me hace nada porque está en la etapa 0. Está en automático. Como vemos, podemos cambiar de semiautomático a automático, pero está sin alarma. Cuando se pulsa está con alarma, ¿vale? Bien, ahora está parado, con lo cual lo ponemos en marcha y observamos que el funcionamiento es, bueno, pues aproximadamente como la demostración de Machine Simulator. Esto, bueno, ya vemos la potencia que tiene Machine Simulator. Ahora llega, hace la fotografía y decide para dónde va, ¿vale? Los negros hacia el naranja y el azul hacia el azul. Ahora veremos cómo para la cinta D cuando le llegue el paquete azul. Que todavía no ha terminado, ya ha parado, no ha terminado de llevarse esto ya ha parado. Bueno, ahí lo vemos funcionando. Entonces vamos a ver con el TIA Portal. Bueno, si paro esto, estamos viendo cómo nos está diciendo las alarmas.
la alarma donde está, según según hemos dicho, ahora está en el tiempo de fin, en el principio, ¿vale? Bueno, y ahora vemos que está en alarma. A ver si lo puedo... Bueno, aquí se puede ver. Bueno, quizá mejor... Bueno, así mismo. Aquí vemos que está en la etapa 6, con lo cual nos va a dar 6 impulsos aquí. Vemos que se repiten las luces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fin. 1, 2. Bueno, se repiten. Entonces, le digo que siga. Ahora lo pillamos en otra etapa, en la 16. Ya vemos que tienen la alarma 10 un 1 y en alarma 1 un 6, ¿vale? Con lo cual, este solamente nos da un blinking largo y este nos da 6, ¿vale? Bueno, si seguimos, lo paro aquí, está en la 21, entonces este nos dará 2 largos y este solo 1. Vale, como vemos hay una separación de tiempo del uno al otro. Bueno, es una forma de visualizar lo que son las alarmas, ¿vale? Luego el tema del motor de pasos, pues bueno, pues lo tendríamos aquí. Veríamos las etapas en donde se encuentra, los tiempos, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya se pueden imaginar ustedes. Bueno, pues todo esto me lo permite hacer Machine Simulator sin ningún problema y como ven, nos da muchísima potencia. Por ejemplo, que bueno, no sé, me permite hacer es que lo que quiera. Por ejemplo, estas lámparas las he puesto más pequeñas que estas otras. O sea, puedo hacer un poco lo que quiera, ¿vale? Bueno, pues espero les haya gustado, espero nada, seguir viéndoles en el próximo video tutorial, que seguro que se sorprenden también con alguna cosa. Muchas gracias.